Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y a quienes haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con alegría nos encontramos en este 31º domingo del tiempo ordinario, iluminados y acompañados por la palabra de Dios, por el Evangelio de San Lucas, que como Evangelio de formación discipular ha estado acompañando a lo largo de todos estos domingos nuestro camino en la fe. El día de hoy encontramos a Jesús en Jericó, antes de ingresar a Jerusalén. Jericó es la ciudad llamada de las Palmas. En la época de Jesús, las residencias de la gente acomodada quedaban allí. Y este era un lugar, como por decir algo, de aduana, donde se pagaban los impuestos para el Imperio Romano. Allí encontramos a Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos, un hombre rico que servía al imperio. Por decir de alguna manera, era un ladrón legalizado. Esta base de la presentación que acabamos de hacer del Evangelio nos permitirá descubrir 3 claves importantes para saber quién es Jesús, cómo actúa Jesús, qué hace Jesús y cómo puede transformar las vidas de aquellos que se disponen a dejarlo actuar y entrar en su corazón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, estemos muy atentos a estas 3 claves que nos pueden ayudar también a nosotros en medio de las realidades tan complejas que estamos viviendo a nivel mundial y que afectan sin duda las relaciones, la fraternidad, el cuidado de la casa común y el respeto por la vida. La primera clave que nos presenta el Evangelio del día de hoy es ver a Jesús. Qué importante esta clave. Ese es el deseo de Zaqueo, poder ver a Jesús. Y por eso tiene que subirse a un árbol para poder verlo, ya que era, como lo relata el Evangelio, de baja estatura. Y por eso se adelanta de una carrera y se sube a un árbol para ver a Jesús que pasaría por allí. Ese deseo de Zaqueo ya nos muestra una posición distinta de querer cambiar, de querer transformar, de querer mejorar la vida. Ver a Jesús es fundamental para poder experimentar la presencia, la cercanía y el amor de Dios. En los contextos en los que vivimos, sí que necesitamos ver a Jesús para poder superar el mal existente, para acabar con la guerra, con la violencia, con la discordia, para terminar con todas las injusticias existentes en el mundo, para poder dejar de lado la corrupción y la muerte que carcome la vida de las familias. Hoy necesitamos ver a Jesús como lo hace Zaqueo para poder experimentar la gracia del perdón, del amor y de la misericordia. Esta primera clave, hermanos y hermanas, es fundamental en nuestro camino de fe. Es fundamental en nuestra experiencia de vida, porque solo viendo a Jesús podremos descubrir su proyecto
de amor, de justicia y de verdad para toda la humanidad. Zaqueo hizo lo necesario para poder cambiar su posición, para poder cambiar su realidad y para poder dejarse tocar por la fuerza de Dios. Por eso se subió al árbol, con el deseo de que su vida fuera transformada, iluminada y cambiada por la fuerza de Jesús. Segunda clave: descubrir quién es Jesús. Ese era el gran deseo de Zaqueo, descubrir el rostro de Dios. Jesús, dice el Evangelio, que cuando va pasando eleva la mirada. De esta manera nos revela un rostro de Dios que es contrario a la tradición israelita. No es el hombre que mira al cielo, es Dios en Jesús que mira a lo alto. Un Dios que levanta los ojos hacia el hombre. ¿Quién es más grande?, pregunta Jesús en una parte del Evangelio. ¿El que sirve o el que es servido? Naturalmente, el que sirve, porque a eso vino Jesús, a servir. Zaqueo descubre en Jesús el nuevo rostro de Dios, y por eso es Dios a través de Jesús quien toca su vida, quien transforma su existencia y quien fortalece su nuevo camino en la fe. El rostro de Dios presente en Jesús es el que motiva a Zaqueo para reconocer que Dios lo acepta, que Dios lo ama, que Dios lo perdona, que Dios le da una nueva oportunidad. De esa misma manera, queridos hermanos y hermanas, tendríamos que nosotros preguntarnos qué clase de rostro de Dios hemos ido construyendo, qué clase de rostro de Dios tenemos en nuestro interior. ¿Será el Dios de Jesús? ¿El Dios que sirve, el Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios que consuela, el Dios que acompaña, el Dios que libera? ¿O será que tenemos en nuestro interior la desfiguración de Dios, pensando en guerras, violencias, muertes? El Dios de Jesús es un Dios de vida, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia. Es el Dios que descubrió Zaqueo. Y por eso es importante que nosotros también, en medio de todas las realidades que estamos viviendo, seamos capaces de reconocer ese nuevo rostro de Dios que nos está presentando Jesús en el Evangelio del día de hoy. Porque Él es transformado por la gratuidad del amor misericordioso de Dios. Zaqueo salió de su casa al encuentro de Jesús y no vuelve a su casa si no es transformado y mirado por el amor de Dios. Por eso cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, se sabe que se transgreden las barreras de lo puro y de lo impuro, de lo bueno y de lo malo, de lo incluido y de lo excluido. Esta acción de Jesús mueve a Zaqueo a dejar de saquear a sus hermanos y hace que tenga un cambio interior, porque Jesús mira el corazón del hombre, logrando así su transformación total. Que ojalá nosotros, queridos hermanos, seamos capaces de descubrir quién es Jesús, cómo actúa Jesús y cómo cambia nuestra vida. Tercera clave que nos da el Evangelio del día de hoy: volver a ponernos de pie. Eso es lo que hace justamente Zaqueo. Se vuelve a poner de pie. Y por eso cuando le dice a Jesús que devolverá a todos aquellos que haya robado el doble o el triple de lo que les quitó, Jesús dice: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Zaqueo se pone de pie. Zaqueo se convierte en un hombre nuevo. El Dios de Jesús de Nazaret es el servidor del hombre. El Dios de Jesús de Nazaret es un Dios que ama a profundidad y que no va a permitir que nada ni nadie
dañe esta nueva experiencia, esta nueva gracia y esta nueva comunión. Vivimos en sociedades que acostumbran a su gente a estar de rodillas, que acostumbran a su gente a estar excluidas y marginadas. El Evangelio es una muestra del cambio que Dios quiere: levantarnos, ponernos en pie, cambiar los sistemas de injusticia y de muerte por sistemas de amor, de perdón y de misericordia. Jesús quiere que estemos todos de pie. Jesús quiere que todos contribuyamos en el reino. Jesús quiere que todos hagamos realidad el proyecto de Dios. La casa de Zaqueo se convirtió en una casa en donde la salvación de Dios se hace realidad. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿nuestras casas son casas de salvación? ¿En nuestras casas descubrimos el verdadero rostro de Dios? ¿En nuestras casas trabajamos por el respeto, por el cuidado de la casa común? ¿En nuestras casas hacemos realidad el proyecto de fidelidad y de amor que Dios quiere para la humanidad? ¿En nuestras casas sembramos valores y hacemos los cambios necesarios para poder recibir la fuerza que viene de lo alto? Ojalá, hermanos y hermanas, que este domingo el Señor nos acompañe en nuestra transformación de vida y nuestros hogares, nuestras casas sean verdaderos lugares en donde se dé la salvación. Que el Señor nos bendiga. Un excelente domingo para todos.